Entonces, nosotros estamos hablando del papel de las universidades. En principio hablamos de los roles de las universidades y vislumbrábamos 4 posibles roles de las universidades en relación con las industrias creativas. 2 de ellos son los roles obvios que siempre se ven desde afuera como los roles clásicos de las universidades, y es uno el de formar talento humano o formar economistas, abogados, artistas, diseñadores, etc. Otro, el de proveer información sobre la industria a través de grupos de investigación, proveer cifras, observatorios, think tanks, etc. Pero otros 2 papeles no son tan explorados, y es uno la universidad como generadora de contenidos y otro la universidad como circuladora de contenidos. Es decir, la universidad como un espacio en el que permanentemente se están generando resultados de trabajos de grado, de proyectos de investigación-creación, de semilleros, de otro tipo de producción que deriva en contenidos y que se desprende de la actividad académica, pero también en las universidades como espacios donde circula permanentemente actividad cultural, donde vienen grupos de teatro, de danza, música, se hacen eventos, se congrega no solamente a gente dentro de las mismas universidades, sino que hay un impacto cultural alrededor que dinamiza la cultura en la ciudad. Entonces quisimos poner el foco en esos 2 últimos roles, pensando también que lo de formación se va a abordar en una próxima sesión, aunque también hablamos de formación porque es inevitable. Y entonces, decíamos, las universidades generan contenidos, pero no son claras las estrategias para transferirlos a la industria. Como estaba aquí la persona que hace transferencia de tecnología en los Andes, haciendo parte de esta mesa, nos enfocamos un poco también en el tema de transferencia. Y vemos que, aunque en el tema de tecnología, de desarrollos tecnológicos, en ingenierías o en ciencias básicas, la línea está más o menos trazada, hay mecanismos de transferencia. En el tema de industrias creativas no los hay. Eso brilla por su ausencia. Es muy difícil que un contenido que se genera en un trabajo de grado, primero que al profesor le interese ver si tiene un potencial comercial o no, que el estudiante encuentre en la universidad o en otro lado los apoyos para llevar eso al mercado. Y si vemos que, aunque no es toda la producción, sí hay un porcentaje de la producción que tiene una vocación comercial y que deriva de actividad académica. Otro tema que veíamos es que los contenidos que se generan en las universidades tienen un valor agregado precisamente porque se derivan de actividad académica, tienen un componente de reflexión, de experimentación, de tener en las universidades unos espacios en donde es posible equivocarse. Hablamos mucho de la equivocación y de cómo en un productor cultural que está sometido a lo que le diga el mercado es muy difícil cometer errores, y por eso la línea más segura es repetir fórmulas, responder a la audiencia. En cambio, en las universidades hay espacio de experimentación, ¿no? Es posible probar nuevas cosas y eso le da un valor agregado. Además hay reflexión alrededor de eso. Pensamos que ese valor agregado no se ha podido visibilizar como algo que puede ser interesante para la industria y que sí podría permitir ayudar a procesos de innovación dentro de las industrias creativas. Veíamos que para generar esas conexiones que están ausentes entre las universidades, o por lo menos esa parte de la producción universitaria que tiene vocación comercial, y las industrias, es necesario trabajar más por fomentar procesos de creación desde las políticas de incentivos y ascenso al escalafón de los profesores en las universidades. Aunque se han hecho esfuerzos en varias universidades y ya en algunas se puntúa la creación artística con fines de ascenso, eso no es igual en todas, hay muchos desequilibrios. Las universidades públicas tienen el decreto 1279 que tiene unos problemas, las universidades privadas cada cual maneja la cosa como puede y no hay una, digamos, empieza a articularse alrededor de lo que pasa en Colciencias, que en Colciencias se reconocen los productos de creación para efectos de la medición de grupos y de investigadores. Pero no hay un incentivo para poder llevar eso como contenido a la industria y para poder por lo menos visibilizar el potencial que podría tener. Lo otro es que gran parte de la creación que se hace en las universidades no tiene una vocación comercial y no tiene por qué tenerla. Y es muy importante que no la tenga, o sea, que haya una buena parte que sea experimental, que tenga unos fines académicos, unos fines pedagógicos y que no esté orientada a la industria. Pero identificamos que dentro de las mismas universidades no hay puentes entre una y otra, ¿no? El creador experimental no necesariamente se conecta con el que está funcionando en la industria. De hecho, veíamos que hay profesores que tienen una pata en la industria y una pata en la academia, pero las dos patas no se hablan.
Entonces yo cuando estoy por fuera, vendo mi producto, licencio contenidos, estoy manejando el lenguaje de la industria y cuando llego a la universidad doy mi clase y no necesariamente estoy conectando procesos. O dirijo un trabajo de grado pero no le veo potencial comercial a ese trabajo de grado o no trato de orientarlo hacia allá. Entonces conectar esas dos patas o tener vasos comunicantes entre creación que es más experimental y creación que es más orientada a la industria, pensamos que es muy importante y que debe haber dentro de las universidades una reflexión sobre qué mecanismos de incentivos o de estímulos puede haber para eso. Ahora, otro problema muy grande que vemos en la relación entre las universidades y las industrias es la diferencia de las velocidades. La academia, precisamente para que pueda tener unos procesos reflexivos de creación con un componente académico importante, pues maneja unos tiempos completamente distintos a los de la industria. Entonces, ¿cómo conciliar las velocidades? ¿Cómo no acelerarnos hasta estar a tope con la industria? Porque eso puede afectar a los académicos. Y al mismo tiempo no pretender que las industrias se van a quedar esperando eternamente lo que produzcan las universidades. Eso es algo también que hay que empezar a solucionar a través de mecanismos de relación entre los dos espacios. Entonces, por ejemplo, se mencionaba que en algunos casos las empresas pueden estar involucradas en talleres de creación dentro de las universidades. Eso pasa muy frecuentemente en diseño. En diseño industrial se invita a empresas a que participen de los procesos de creación de los estudiantes y vemos que mecanismos similares podrían empezar a utilizarse en otras áreas y el ITM tiene una experiencia ya en música donde en talleres de creaciones se incorpora la presencia de industria desde fases tempranas para que uno pueda tener una visión desde adentro de la academia de lo que está pasando afuera. Bueno, también en el tema de formación veíamos que las industrias creativas han cambiado sus modelos vertiginosamente desde que existe la revolución digital y eso ha hecho que las universidades no solo no se adapten al cambio de modelo, sino que tampoco han ayudado a la industria a pensar ese cambio. Y pensamos que es una responsabilidad de las universidades acompañar a la industria en ese cambio, ayudarles a entender qué es lo que está pasando. Hay mucha reflexión desde la gente que trabaja en temas de, no sé, comunicación, medios, tecnología, describiendo los cambios, pero esa reflexión muy pocas veces se conecta con, bueno, entonces, ¿qué puede hacer la industria para responder a esos cambios? ¿Y qué papel puede jugar las universidades para acompañarlos? Ahí creemos que las universidades también deberían hacer una reflexión para mejorar su papel en ese campo. También veíamos que las necesidades de formación en las universidades no son solo de talento creativo, sino especialmente en algo que no se ha cuidado tanto, es los roles intersticiales, es decir, los especialistas en derecho de autor, los administradores que estén especializados en gestionar contenidos culturales, la gente que está alrededor del creativo facilitando su articulación con la industria. Nosotros nos imaginamos que desde muy temprano en los currículos uno podría pensar en hacer líneas transversales, hacer equipos de emprendedores, como por ejemplo hay una convocatoria que tenemos en la Javeriana en la que se apoya equipos donde tiene que haber desde el principio presencia. Esto va a ser materia del próximo debate, pero no lo voy a dejar por fuera porque lo discutimos aquí. Las industrias se quejan de que los profesionales no tienen las competencias específicas que se requieren, pero al mismo tiempo las universidades sí están aportando unas habilidades blandas, una formación integral, una formación en valores que seguramente si no estuvieran presentes la industria sí los notaría, y en este momento probablemente no los nota porque las mismas universidades no han sido capaces de ponerlas en primer plano, de mostrar cuál es el valor de la formación que están ofreciendo. Bueno, sobre el papel de las universidades como espacio de circulación de contenidos, veíamos que hay una característica de estos contenidos que están en las universidades, es que tienden a ser contenidos de nicho. En las universidades no circulan contenidos masivos, o si circulan es un porcentaje pequeño, la mayoría son contenidos de nicho y que son complementarios y son importantes, pero además de ser de nicho, lo que vemos es que
la universidad sí cumple un papel como espacio de circulación para potenciar esos emprendimientos y esos contenidos para que poco a poco vayan ganando experiencia y vayan accediendo a unas audiencias más amplias, tengan más capacidad de negociación. Nos imaginábamos grupos de danza o grupos musicales que son los que en algún momento de su recorrido primero van a bares, luego empiezan a ir a universidades y en ese recorrido por universidades adquieren unas experiencias y adquieren unas capacidades que son muy importantes para cuando luego tratan de acceder a unos escenarios más exigentes y más ambiciosos. Entonces, si uno visibiliza que la universidad está cumpliendo ese papel, también puede enfocar esfuerzos para potenciar esa labor. Para decir, mire, nosotros al programar este tipo de contenidos, que además pueden ser contenidos muy tradicionales, muy comunitarios, muy locales, la universidad puede ayudar como espacio de circulación, ni siquiera como productor cultural, sino como espacio de circulación, ayudar a potenciarlos y pensarse a sí mismo como una entidad que está prestando un servicio a través de ese tipo de potenciación. ¿Qué más? Creo que ya eso era todo. ¿Ustedes sienten que dejé algo por fuera? No. Lo último de cómo bueno. vinculan a los estudiantes. ¿Tú nos lo quieres decir? Sí, no, pues era como mi aporte como estudiante, que es aún más difícil para nosotros si no tenemos a los profesores, que son nuestro primer vínculo con la industria, pues vincularnos. Entonces, ese es un punto, pues para mí como estudiante, relevante. Que no es una cuestión solo de profesores, sino que los estudiantes estamos ahí. Bueno. Y hay también otra cosa, y de sus perfiles, o las áreas que están estudiando, y las universidades no se encargan de explicarlo a la industria, entonces no saben el alcance que puede tener cada una de las profesiones que están ofreciendo. Y por el otro lado, pues la desconexión que podría haber por eso mismo, ¿no? Que se dice que no estamos formando gente para lo que se está necesitando afuera, pero tampoco sabemos exactamente qué es lo que se está necesitando afuera. Entonces hay como en doble vía, hay una desconexión de necesidades y de oferta del uno y el otro. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, entonces era un workshop express de un día para formar un emprendimiento en 5 minutos, venga, trabaja conmigo un taller de un día y se está formando un resto de grupos. A mí me llaman cada rato para dar charlas en eso. Es todo un negocio súper bueno. Venga en un día, no pagues un artículo en la universidad de un semestre. En un día te vuelves artista, en un día te vuelves digitalizador, en un día te vuelves creador. Y creo que es un tema que la universidad sí debería tomar en serio, porque inclusive cuando diseñamos cursos de educación continuada que pretenden imitar esto, hacemos unos cursos que siguen siendo una lógica académica y no una lógica de la producción, porque lo que lo miran a lo que quiere la creación express, como eso, no la reflexión que tenemos nosotros, que es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa el tiempo lento, ya lo tengan el tiempo rápido digital, el tiempo de poder fracasar rápido, ser exitoso muy rápido. Entonces, digamos que yo sí creo que es muy importante lo que dijiste, de poner eso como énfasis, de que no es solamente que nosotros creemos que tenemos un saber, lo sabemos, pero realmente no lo estamos haciendo sexy para la sociedad naranja. Entonces somos la otra, nosotros somos la otra media naranja de ellos, pero no saben cómo. Es muy importante la próxima sesión porque es precisamente sobre este. Además de todo lo que dice que lo comparto completamente, la cadena de valor, o sea, cómo enseñarle o cómo acompañar mejor a los emprendimientos culturales o artísticos esta cadena de valor, en dónde deben hacer sus mayores esfuerzos, cómo deben hacer sus mayores esfuerzos. Otro tema que me parece importante es todas las prácticas, lo que ustedes hacen de prácticas profesionales, hacerlas orientadas al tema de economía naranja. Entonces, ¿cómo se pueden hacer intercambios de grupos artísticos, de folclore, de música colombiana, de teatro, hacer prácticas o intercambios con otros países? Extraer un grupo acá, llevar un grupo allá y empezar a dar también fuerza a la identidad cultural. Entonces, ¿cómo llevamos a el grupo vallenato o el grupo de gaitas a Alemania y cómo traemos acá un grupo alemán? O sea, hacer unos intercambios culturales para también trabajar en el tema de la identidad cultural. Y otro tema a propósito
que todas las empresas grandes hoy en día tienen toda la parte social, entonces las fundaciones, todo lo del capital social, cómo desde las universidades empezar a promover desde allí que se apoyen a los grupos artísticos y culturales. Entonces sí siento que hay mucho por hacer, que va más allá de las discusiones. Yo creo que las universidades, por el rol que juegan en la sociedad, por el número de personas que manejan, siento que deben tomar unas iniciativas importantes para apoyar todo el tema de la economía naranja. En las universidades pueden salir muchos emprendimientos, muchos apoyos visibles. Entonces siento que desde allí, y acá que hay varias universidades, siento que se debe hacer una participación en ese consejo importante, por supuesto el tema de los conceptos, de las discusiones, pero sí temas prácticos, ir de la teoría a la acción. Me parece que juegan un papel importantísimo. Yo tenía hasta escrito. El primero es que yo siento que, mejor dicho, aquí ni la propuesta de economía naranja, ni el Estado, ni los que abanderan el término y la política, ni las universidades son salvadores el uno del otro, ¿cierto? Porque yo empiezo a sentir cuando estoy del lado del gobierno y de la política, no, es que nosotros somos los salvadores, entonces nosotros les vamos a decir cómo es que deben hacerlo, ¿cierto? Y están equivocados, y así no es, y tal, bueno. Y del otro lado de la universidad, pues desde las universidades nosotros decimos, no, los que están equivocados son ustedes, y entonces así no es, ¿cierto? Entonces ninguno como que es el que tiene la verdad en este asunto. Yo creo que de los dos lados es importante como una dosis de humildad y de saber que esto se está construyendo en colectivo, ¿cierto? Aquí es muy difícil que alguien tenga la fórmula perfecta para definir. Dicho esto, yo creo que en las universidades sí nos tenemos que como que aferrar a una característica que tenemos en estas instituciones, y es poder analizar, poder digerir, poder releer, poder pensar con un poco más de tiempo y de análisis, y no botarnos de una vez al ruedo y desde ya tienes que hacer algo de emprendimiento y no fracasar, ¿sí? Como que esa velocidad, el único espacio en el que se puede, digamos, ralentizar un poco con el beneficio de unas reflexiones mayores es en la universidad. Y yo creo que eso se debe mantener, ¿cierto? Sin duda estoy absolutamente de acuerdo en el que desde la universidad se deben propiciar estos espacios para que los estudiantes conozcan cuál es la realidad laboral, cuáles son la diversidad de perfiles, cuáles son todas las oportunidades que usted tiene, pero tampoco ejercer una presión desde tercero o cuarto semestre que ya tienes que estar, digamos, de alguna manera produciendo y vinculándote a un espacio competitivo, porque es el último periodo en el que no puedes darte el lujo de equivocarte, de experimentar, de hacer laboratorio, y yo creo que debemos, digamos, reforzar eso, ¿cierto? Visibilizando lo otro, pero mantenernos un poco en esa reflexión. Lo otro es que por ejemplo, desde mi labor, yo empiezo a sentir una demanda de los artistas para con la universidad. Hablo de artistas, por ejemplo, egresados de las universidades, pidiendo un poco, empléeme porque usted me formó, ¿cierto? Como usted me formó, entonces pues dame trabajo, ¿sí? Y si no me da trabajo es porque entonces usted no me está valorando, y si usted fue el que me formó, entonces ¿cómo así? ¿Cierto? Traducido a las artes o en el tema, por ejemplo, de programación cultural y de gestión cultural, yo recibo muchas propuestas, muchas de egresados de los Andes, de la Javeriana y de muchos otros, diciendo, no, pues es que pues yo, por el tipo de música que hago, el espacio es la universidad, y la universidad debe programar, ¿cierto? Y si nosotros estamos entrando en una dinámica de diversidad, de ampliación de opciones, de formación de públicos,
pues en teoría no tenemos ningún deber de casarnos con unos o con otros, sino pues ampliar esa posibilidad, ¿cierto? Yo me imagino que también pasa en otras disciplinas, pero pues particularmente en las artes yo siento que hay una demanda de esos egresados porque la universidad le retorne un poco eso que invirtió, ¿cierto? Y allí pues tenemos que pensarnos hasta qué punto podemos hacerlo, nos interesa, no nos interesa, definitivamente somos un actor en el mercado más o debemos sí efectivamente tener una responsabilidad frente a ese asunto y creo que pues valdría la pena reflexionarlo allí. Y el tercero es que también me encuentro con, y esto allí pues conecto como con circulación también un corto, con muchas propuestas internacionales que llegan a las universidades para ser programadas en las universidades, artes plásticas, artes escénicas, música, que nos dicen, o que me dicen pues directamente de frente, no es que el modelo de gestión de ustedes permite que todo fluya, más que en un teatro, más que en una sala de exposición, más que en cualquier otro lugar, entonces yo quiero hacer una gira de universidades, ¿cierto? Entonces mira, por favor, conéctame con las otras universidades y entonces nosotros podemos ir hasta un punto, pero no se nos puede olvidar que la razón de ser de una universidad no es esa. Hay unas universidades que le apuestan a este asunto, que creen que eso hace parte de una formación integral y que con propiedad puedo decir que los Andes y la Javeriana asumen esa responsabilidad, pero hay muchas otras universidades que no. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos en las universidades que sí creemos, que sí apostamos y que sí tenemos algo para decir, para que otras universidades se sumen? Porque soportarlo solo 3 universidades es muy difícil, ¿cierto? Si seguimos 3, 4 solamente tratando de mantener eso, y hay otras universidades que dicen, no, mire, la verdad nosotros ni presupuesto ni gente tenemos, pues nos quedamos un poco cojos. Si esa asociatividad se pudiera generar también más allá de los recursos económicos puros, porque hay unos que tenemos, esta universidad tiene auditorio, pero otra universidad tiene grupos, pero otra universidad tiene recursos, pero cierto, como si pudiéramos articular eso de alguna otra manera, yo creo que deja de estar el peso en cada una de las instituciones y se puede un poco ampliar el esquema. Es lo que me sumergió en la... Bien, hay una cosa que nos lleva a uno a reflexionar un poco en esta propuesta, es que nosotros, entre otras cosas, estaríamos haciendo una propuesta novedosa con respecto a lo que es la costumbre de las universidades. Las universidades forman ingenieros, pero no están metidos en el tema de la economía de los ingenieros. No directamente. Formamos ingenieros, en general. Cine, otra en música, otra en, no sé, literatura, y produce guiones, etc. Nosotros podamos juntar eso para que a través de una plataforma se vuelva más atractivo para la industria. Porque precisamente hablábamos de la dificultad de un trabajo de grado o de un proyecto de investigación-creación que tiene un contenido que se podría eventualmente comercializar y que la universidad no tiene el músculo para hacerlo. Como les decía antes, es un porcentaje pequeño y nos interesa que sea un porcentaje pequeño porque no queremos que la universidad se vuelque a hacer eso. Pero precisamente como es un porcentaje pequeño en cada universidad, es más difícil darle salida. Y entonces por eso este proyecto que se llama Hub de Contenidos Culturales lo que busca es articular esa oferta para que sea atractivo. Les comento esto porque a varias universidades los vamos a seguir invitando a ser parte de ese proyecto que ya se está moviendo con, vuelvo y repito, Cámara de Comercio, CONEC y la Secretaría de Cultura de Bogotá. Bueno, quiero proponer entonces